Ciudadela, un debate con la juventud, en Radio Ya. Pues bienvenidos a todos los oyentes de Ciudadela y de Radio Ya. Recordamos, emitiendo en el día lunes 18 y hemos grabado por necesidades de producción el jueves día 14, por lo que avisamos que, ya de antemano, la posible evolución de la actualidad, avisamos pues que no nos tengan en cuenta las posibles desviaciones o temas que no toquemos, puesto que se deberá a esa razón. Tenemos hoy con nosotros a Javier Guardiola, secretario de las Juventudes del Partido Socialista de Madrid. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Es estudiante de INEF y de Administración y Dirección de Empresas. También está Almudena López Sanz con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Y Francisco Torres, portavoz de Alternativa Española. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queríamos comenzar comentando hoy, tratar un poco más en concreto los objetivos que tiene Pedro Sánchez en este nuevo gobierno tras esta frenética últimas 2 semanas que desde luego para lo que se refiere a la actualidad pues han sido lo que decimos, ¿no? Frenético. Entonces, yo si queréis comenzamos haciendo una primera aproximación, Javier, que estás con nosotros, sobre qué opinas sobre la moción de censura, cómo se sucedieron los acontecimientos y la investidura de Sánchez, sobre todo porque muchos se han empeñado en tratarla como una cuestión ilegítima, ¿verdad? Es decir, que no tiene ningún tipo de legitimidad porque no se le ha votado, pero no hay que olvidar que es parte del sistema democrático esto que ha sucedido de la moción, ¿no? Entonces, coméntanos un poco desde tu cercanía una primera aproximación. Bien, bueno, muchas gracias. Lo primero, sí, por supuesto, totalmente legítima, porque al fin y al cabo son normas que están dentro del juego de aquí, de nuestra democracia, y necesaria. Necesaria, desde luego, porque encontramos una situación ya en la que el país y incluso el propio gobierno del Partido Popular generaba una inestabilidad social, una crispación, una separación entre todos y todas, que hacía necesario, y así se vio reflejada cómo la moción de censura salió adelante con una mayoría parlamentaria que hizo que se fuera Mariano Rajoy y el Partido Popular del gobierno. Así es, Almudena. No, aparte de ser una medida, yo creo que de las más rápidas que hemos visto hasta ahora en ese aspecto, porque date cuenta que los españoles no estamos acostumbrados a ver estos procesos tan cortos, y básicamente ha sido un cierre de puerta. Bueno, la apertura de una puerta de lo que son medidas en ese sentido directas, rápidas, y en mi caso también pienso que son legítimas. Y sobre todo lo que mencionáis, estábamos inmersos en un proceso de estancamiento, ya fuese por el tema de los presupuestos, por el tema de la crisis catalana, desde luego una situación completamente estancada, y esto ¿quién le iba a decir a Mariano Rajoy una semana antes que se iban a suceder así de rápido los acontecimientos, ¿no? Con lo cual, Francisco. Bueno, pues evidentemente Mariano Rajoy no lo tenía previsto, era lo único que no tenía previsto. Que hubiera moción de censura, sí, que la moción de censura saliera triunfante, no. Ya cuando fue al Congreso ya lo sabían, aunque no, ya se sabía que la noche antes estaban negociando con el PNV, y bueno, esta era la realidad. Quejarse después de una medida que existe en el texto constitucional me parece una soberana estupidez. Es decir, la moción de censura es lo que es, y si tienes todos los apoyos, pues te pueden echar del gobierno. O sea que ilegítima no lo es en ningún caso. El único problema es que es una moción de censura desvirtuada, porque el señor Sánchez no, tal como está establecido, no ofreció cuál era su programa político, no ofreció cuál era la opción de alternativa, más que un conjunto de ideas muy vagas, y que todo se centraba definitivamente, porque además era lo que tenía que hacer para mantener esos votos, pues que había que echar al PP. Venía a ser la definición más exacta de lo que sucedió en el Congreso. Por lo tanto, estamos con un gobierno actual que no sabemos muy bien qué programa va a llevar a cabo, a excepción de decir que respeta los presupuestos generales del Estado, lo cual es bastante difícil cuando de 14, me parece, ministerios se pasa a 17, o sea que esta es la realidad. Pero bueno, no nos lo ha explicado, y no me parece que no nos lo van a explicar. Hombre, sí que es cierto que en ese sentido, aunque por la brevedad de tiempo que todavía estamos viviendo, hay determinadas explicaciones que sí que esperemos que sean a corto plazo, como por ejemplo, a mí me da que pensar a la hora de decir, si llegas al gobierno mediante unos pactos que se han realizado con otras formaciones políticas,
creo que ha sido poca la voz alzada dentro de esas formaciones políticas, como puede ser en este caso Podemos, por ejemplo, que siempre es muy dado pues a hablar y a comunicar de una forma muy directa y rápida. Ese tipo de pactos que se han hecho con estas coaliciones políticas nos tomará por sorpresa en ese sentido. ¿Será pronta la aclaración de este tipo de pactos o habrá un acercamiento también entre estos tipos de partidos al margen de la firmada moción de censura? Bueno, yo resaltar que justamente Pedro Sánchez, cuando se hizo la moción de censura y se subió por primera vez, sí que habló efectivamente del Partido Popular, pero también planteó un plan de gobierno necesario de medidas urgentes que necesite España. Entonces, sí que habló de un pacto por renta, sí que habló de una igualdad, sí que habló de las pensiones, sí que habló de ciencia. Entonces, todo eso se ha visto ya repercutido tanto en la elección de los ministros como en las primeras medidas en el tema de igualdad o en temas de igualdad, como las mujeres están rompiendo los techos de cristal para salir y ponerse al frente de las carteras más importantes de los ministerios. Y respecto a los pactos que comentabas, esos pactos, al fin y al cabo, la moción de censura la hizo el Partido Socialista y el resto de partidos quisieron sumarse. No hay firmados unos pactos, no hay firmados no esperan los otros partidos algo de vuelta por haber puesto al Partido Socialista al frente del gobierno. Se sumaron porque era una suma para echar al PP. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que eso es una suma. Puede que haya alguna negociación, pero desde luego no ha salido en la gestación del gobierno. Bueno, no quiero ser malo, pero decir que un programa de gobierno es que van a haber más mujeres ministras y cosas así, y brindis al sol o palabras justas, pues tampoco tiene mayor. No es eso lo que se pone en una moción de censura. El programa de gobierno, el candidato no tiene límite y tiene que exponerlo, y es un programa detallado. Pero dejando ese caso, yo sí quisiera preguntarte una cosa. ¿Cómo se llama el de la juventud? Javier Guardiola. Javier, hoy quisiera preguntarte una cosa. ¿Tú cómo prevés hacia dónde va a escorar el Partido Socialista dentro de lo que supongamos que vamos a llegar hasta 2020, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que ese es el objetivo de Pedro Sánchez, me puedo equivocar. ¿Tú hacia dónde crees que va a escorar realmente el Partido Socialista para, digamos, asentar, en fin, conseguir mejores resultados y poder asentar una continuidad de gobierno? ¿Hacia la polemización con Podemos para quitarle o detraerle votos, o hacia, en cambio, hacia su centro izquierda, para entendernos, hacia la zona de Ciudadanos o del votante? Vamos a hablar de votantes mejor que de partidos, ¿verdad? ¿Hacia qué tipo de votante se va a inclinar más? ¿O cuál crees tú que va a ser la evolución en este gobierno? Porque el gobierno que ha salido no es un gobierno definido, ni hacia dónde van a ir sus objetivos, digamos, puramente electorales. Por lo tanto, hacia dónde va a inclinar su política, si hacia la zona de centro, que suele ser lo que se suele decir, o hacia la zona de su izquierda. ¿Tú cómo crees que va a evolucionar el PSOE en el poder, no digo en otro lado, en el poder en este año y medio que pudiera quedar hasta las elecciones? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, el equipo que ha presentado es un equipo diverso que puede justamente realizar políticas de urgencia que la ciudadanía necesita. Yo sí que creo que no es la proximidad a Podemos, sino que es la realización de determinadas políticas que necesitan tanto los jóvenes como las mujeres, como los trabajadores, la clase trabajadora. Entonces todo eso no es un acercamiento a Podemos. El Partido Socialista va a marcar una agenda, el Partido Socialista va a marcar unas medidas, y lo que se va a ver reflotar no es que se vaya Ciudadanos hacia Podemos, se va a ver a un Partido Socialista fuerte, que ya se está viendo incluso en las primeras encuestas que están saliendo en las últimas semanas, y cómo se toma la ciudadanía esta moción de censura y cómo ha salido de positivo el equipo de gobierno que ha presentado el presidente Pedro Sánchez. Pero entonces, ¿tú qué entiendes? ¿Que debe ir más hacia la radicalidad, por entendernos, simplemente no? ¿Hacia la radicalidad o hacia el espacio tradicional que ha ocupado el PSOE dentro de la socialdemocracia, pues desde Felipe González hacia acá? Bueno, visto la disparidad que hay dentro del propio Parlamento,
es difícil muchas veces decir hacia qué lado va a ir cada uno, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tienes que realizar unos pactos. Va a ser la legislatura del entendimiento, va a ser la legislatura del diálogo, o debe ser entre todos los partidos, porque se necesitan unos a otros para que, sobre todo lo necesita el país, lo necesita la nación, para que se den unas respuestas urgentes que necesita la sociedad. Por lo que habrá medidas de más izquierda, habrá medidas de centro, habrá medidas en las que el Partido Socialista lidere, y habrá medidas en las que tenga que ser apoyadas por otros partidos políticos y tenga que ser realizadas a pacto. Al fin y al cabo, la democracia es entendimiento, y es justo lo que toca ahora, entenderse entre las diferentes posturas políticas. Y Javier Guardiola, Francisco Torres y Almudena López, yo quería... los medios de comunicación han venido en definir o en caracterizar este nuevo gobierno con 3 parámetros. Igualdad, sobre todo pues con el ascenso de la mujer en la proporcionalidad, con un 67% de cargos; tecnocrático y europeísta, no hay que olvidar el papel de Nadia Calviño. Estas son un poco las 3 características que hemos ido esbozando en estos primeros minutos de programa, y para entender qué es lo que ha ocurrido, yo creo que es inevitable tocar la herencia que nos ha dejado Mariano Rajoy, porque desde diversos puntos de vista, desde luego, yo creo que se puede compartir el hecho de que ha sido una gestión que ha propiciado precisamente su destitución y su moción de censura. ¿Cuál consideráis que ha sido la herencia fundamental del gobierno de Rajoy? Lo digo porque posteriormente podremos analizar esas propuestas de las que hablaba Francisco en el documento de Por una nueva socialdemocracia de Pedro Sánchez, en el que viene un poco las propuestas de gobierno por las que suponemos que se va a orientar en los próximos meses. Con lo cual, herencia de Rajoy, ¿cuál diríais que son los puntos fuertes? Hombre, a nivel internacional, en ese sentido, yo seguramente sí que se postula continuista con la obra o todo lo que ha hecho Mariano Rajoy. Bueno, a excepción ahora está surgiendo novedades como por ejemplo lo del barco Aquarium y pues eso, la integración de extranjeros en España como tal. Yo sí que me postulo continuista en la mayoría de aspectos. Puede que en el aspecto educativo, quién sabe, seguramente haya una reforma, porque bueno, ya sabemos que en este tipo de gobiernos, entre sobre todo PP y PSOE, ha habido mucha discrepancia en ese sentido. Y básicamente me da la sensación de que lo que heredamos ahora mismo del gobierno de Mariano Rajoy, como ha sido tan continuista durante años, no esta última legislatura, es un poco nebulosa. No sabría decirte concretamente qué puntos fuertes ahora mismo ha dejado el Partido Popular. Bueno, yo tengo que discrepar. Para nada creo que sea un gobierno que vaya a ser continuista con las políticas de Mariano Rajoy. Yo creo que va a ser de verdad unos cambios, y en unas semanas, unos pocos días que llevamos, ya hemos visto grandes cambios, grandes titulares que asombran a la ciudadanía y sorprenden de que pudiera haber otras formas de realizar determinadas políticas o determinadas decisiones. Y yo creo que sí cabe ver un cambio, sobre todo en la hora de la distribución de la riqueza, que como veíamos se estaba viendo achacada tanto por los trabajadores jóvenes, tanto como los pensionistas, que ya hemos visto que va a haber un cambio en la política de pensiones. Ya se están anunciando que va a haber un nuevo acuerdo entre la patronal y los sindicatos para que se reformen los convenios de los trabajadores. También en respecto a igualdad, yo creo que va a ser donde el mayor cambio que se va a ver. Desde el 8 de marzo que vivimos aquí en España, que fue una repercusión a nivel internacional, no va a ser nada igual, y eso el Partido Socialista lo llevaba de antes, lo ha entendido y va a seguir apostando por ello. Y hablabas de la herencia. Yo creo que el mayor problema que ha tenido el gobierno del Partido Popular es no entender el cambio que ha habido en la sociedad, de cómo en la primera legislatura de Mariano Rajoy había una mayoría absoluta concentrada en un mismo partido, a cómo se ha dividido la sociedad entre lo nuevo, lo viejo, la izquierda, lo derecha, lo de arriba, lo de abajo, y los diferentes problemas que han ido sucediendo en nuestra sociedad, como es el problema territorial. Y en esos aspectos la política que ha sido dirigida por el Partido Popular ha sido la de la indiferencia, la de no vamos a hablar de eso, no vamos a sentarnos a hablar. Y justamente lo que pide la ciudadanía ahora mismo es hablar, es entenderse, es dialogar.
Y ese no entendimiento de la sociedad es lo que ha producido ese rechazo de una mayoría parlamentaria y una mayoría social. Sí, Francisco. Bueno, yo lo de la mayoría social y lo de la ciudadanía en global, esto que utilizáis también, bueno, pues no pasa más que de contar, ¿verdad? Y contar, como mucho, no llegamos al 50% de la realidad de los votos. No confundamos votos, escaños y demás, porque entonces no sale, ¿verdad? Uno se adjudica enseguida la mayoría social, pero no en la mayoría social contada uno por uno. Y independientemente de eso, porque además no defiendo yo al PP, ni mucho menos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Vamos a ver, yo sí creo que es continuista. Está muy bien decir que los empresarios se han sentado con los trabajadores para hacer un nuevo convenio, porque no hemos sentado una mañana, después de decir los sindicatos, evidentemente, que no van a exigir la retirada no de la famosa reforma laboral, sino que vamos a hacer que chanchullo hacemos. Habrá que ver cuál es el chanchullo final. Lo de decir que lo de las pensiones lo hemos solucionado, bueno, dependerá. Si la ministra sube los impuestos y verás cómo quiere poner, y por el dinero que se necesita se lo van a subir a todo el mundo, pues pudiera ser, cosa que no creo que haga. Está muy bien hacer brindis de eso al sol. Las políticas que no cuestan, sí, es decir, hacer esos brindis de estos de que el movimiento del 8M y no sé cuántos, pero que son medidas que no cuestan dinero, pues naturalmente pues estarán ahí. En esto va a utilizarlo mucho Sánchez, porque bueno, está atenazado por unos presupuestos y eso sí que no lo puede modificar por muchas vueltas que le dé. Yo no me creo que haga grandes medidas de reformas laborales, primero porque naturalmente PSOE y PP son dos elementos que funcionan a nivel internacional en la Unión Europea, como el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialdemócrata o la Unión Socialdemócrata, y naturalmente estos mantienen esas políticas en toda Europa y también las van a mantener aquí. O sea, que nadie se piense que van a hacer una reforma, van a quitar el ¿cómo se llama esta? La reforma laboral, el contrato único. Lo único que sí espero, y ahí espero, es que bueno, no haga caso y naturalmente no progrese hacia la idea esa de los despidos de 8 días. Ahí creo que me puedo fiar de Pedro Sánchez. Le ha dejado la herencia de Mariano es un lío envenenado, el tema de territorial, en eso coincido, pero no porque todo el mundo esté dispuesto a sentarse a dialogar con unos señores con los que no puedes dialogar, porque lo único que quieren es la independencia, y por lo tanto no hay posibilidad de diálogo. Es decir, porque yo quiero la independencia, o me la das o no me la das. No tiene mucho diálogo, ¿verdad? O a no ser que sea la cesión permanente. El Partido Socialista, naturalmente, como tiene un alma dividida entre lo que ha sido su tradición, mucho más nacional o mucho más estatista, y todo lo que le ha sucedido después, incluyendo el PSC, pues navegará. Creo que es lo que va a hacer Pedro Sánchez en este año y medio, y después veremos. Puede ser que los pongan a todos en la calle, puede ser que no apliquen la ley, puede ser, pero eso le va a llevar a un desgaste enorme y, en fin, podrá fortalecer a otros. No creo que lo haga, ¿verdad? Tiene que navegar. Yo creo que es un hombre de suerte y, por lo tanto, pues pudiera ser que le saliera bien, y nadie puede negar que Pedro Sánchez es un hombre de suerte. Pero lo que son políticas reales no creo que cambien mucho de las de Mariano Rajoy, en el sentido de inversión, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, vamos a ver, si hay suerte quita lo del impuesto al sol, yo me alegraría, ¿verdad? Yo me alegraría, pero bueno, eso son medidas de ese tipo, porque en realidad no ha anunciado nada más. Decir que va a subir las pensiones, no ha dicho que va a subir las pensiones, sino que vamos a llegar a un nuevo acuerdo, etcétera, pues está muy bien, pero ese es el eufemismo del político, y además tendrá que esperar a ver qué hacen estos ministros que han llegado, pero no han dicho nada todavía, es decir, salvo hacer declaraciones de este estilo. Le ha venido muy bien el tema del barco famoso, porque le ha servido, pues, en fin, para llevar el debate a esa cuestión, y ahí estamos todos entretenidos con lo del barco. Lo demás, mientras, hay que dejar pasar el tiempo. Yo creo que va a ser muy difícil que por lo menos en el año de los presupuestos, pueda hacer gran cosa. Y los presupuestos, si uno los ha analizado, esos presupuestos malos, malísimos, que después Sánchez ha dicho que son buenos, buenísimos, pues naturalmente poco va a poder hacer de esas cosas que me dicen, porque naturalmente todas ellas implican una alza del gasto, y el gasto no está en el presupuesto. Por lo tanto, por muchas partidas que cambien, eso poco va a hacer el señor Sánchez. Medidas de tipo propagandístico, sí, que son como las que ha dicho antes, todo esto de la mujer y tal cual. Todo eso son medidas propagandísticas que no ganan dinero. Y en cuanto, es que nosotros en realidad dependemos en gran parte de esto, de lo que decía la Unión Europea, y normalmente las socialdemocracias europeas no han variado mucho esas cuestiones, con lo cual yo no creo que Sánchez, con el equipo que ha nombrado, si fuera otro distinto probablemente, pero con ese equipo que ha nombrado vaya a haber ninguna de esas. Y por lo tanto sí va a ser continuista en el ámbito económico. Habrá cosas que no va a ser continuista, o creo yo, ¿no? Si uno tiene que decir que no va a ser continuista, pues yo creo que realmente en el aspecto sanitario
sí que va a evitar eso que se ha llamado la privatización, ¿verdad? En este sentido yo creo que ahí no va a ser continuista. Lo de educación no lo van a tocar, porque es que actualmente ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos, que son las fuerzas mayoritarias, ni casi Podemos, más allá de discutir si dan religión o no dan religión, no tienen un modelo educativo. No tienen un modelo educativo como alternativa. Por lo tanto, yo no creo que vayan a ponerse, además se necesita mucho acuerdo, que es muy difícil de conseguir, que vayan a ponerse actualmente a modificar el grado de no aplicación de la LOMCE, que es lo que existe actualmente, ¿no? Es posible que se implemente un nuevo modelo, si se amplíen, porque creo que el presupuesto ahí sí que lo pueda permitir, las becas y estas cosas, que creo que al ciudadano le interesan más que la reforma de la LOMCE. Yo creo que va a estar ahí, es decir, va a ser continuista en la macroeconomía. Yo creo que el PSOE en este año y medio va a ser bastante continuista, no creo que quiera tener, en fin, caídas y subidas, porque eso le perjudicaría. En lo que puede hacer de estas políticas que yo te he dicho, la cuestión sanitaria, en el fondo educativo, estas modificaciones y tal, es probable que no sea continuista, y todo lo que no cueste dinero, ¿verdad?, que sea más publicidad que otra cosa, esto, en fin, acoger 600 inmigrantes, pues estará muy bien o muy mal, depende de quién lo diga, pero no pasa de ser más que una cosa simbólica que sirve para esta cuestión, con unas repercusiones que serán, que ya veremos, ¿verdad? Ahora que habrá que ver si va al paso siguiente, es decir, va a dar la cobertura universal como se ha anunciado y quién la va a pagar. Y todas estas cosas son las que están ahí por ver. Yo no me gusta juzgar, porque claro, es que no ha dicho nada que vaya a hacer realmente que no sean palabras y demás. Su problema de negociar con los catalanes en esta situación pues es bastante complicada, porque yo creo que no hay posibilidad de negociación, salvo que vaya a ceder, y eso tiene un coste electoral importante en una parte importante de la ciudadanía, incluyendo los votantes del Partido Socialista de España. Pero en ese sentido también hoy, por ejemplo, salía una noticia que dentro del Partido Popular estaban pensando retirar la moción de censura que tuvieron como pacto en ese sentido PP y PSOE de Badalona. ¿Qué pactos ha tenido durante toda la legislatura el PP con el PSOE y ahora, digamos, las turbulencias en situación? ¿Qué pactos puede que se echen para atrás en ese sentido, sobre todo los del Partido Popular? Bueno, Javier. Bueno, hay que destacar un apunte muy importante que comentaba Francisco, que es sobre todo el acuerdo de que los partidos en esta legislatura, que como has comentado puede ser hasta 2020, deben entender lo que ha pedido la sociedad, y la sociedad ha pedido es que hay diferentes formas de entender nuestro país, y que hay que acordar para que todas las formas estén recogidas. Entonces esa parte de acuerdo es fundamental para realizar las diferentes políticas, tanto de diferentes políticas de pensiones, que ya se está hablando de que las pensiones tienen que subir respecto al IPC, como dice el Pacto de Toledo, y no también... quiero ser malo, pero ¿sabes quién puso eso, que las pensiones debían ir con el IPC o con salario fijo? Dime. Pues lo puso un señor que se llamaba Francisco Franco. Lo quitaron por acuerdo en los tiempos de la UCD con el PSOE. Bueno, es una chanza, ¿no? Y después una cosa muy importante que comentaba de Cataluña, que parecía que era ya imposible el diálogo, o que los últimos años de Rajoy, como veníamos hablando de herencia, que era imposible. Justamente el diálogo es más complicado, desde luego. Todos estos años que han pasado sí que resulta más complicado el diálogo, pero no podemos tomarlo, o no puede ser algo como imposible, porque justamente la política es lo que hace posible lo imposible, y en ese sentido es donde ahora mismo hay un nuevo horizonte en el que pueden encontrarse el gobierno central y la Generalitat catalana, y pueden encontrarse para tener un diálogo en el que se puedan entender ambas partes. Y por supuesto puede tener un coste electoral, pero cuando se va a gobernar siempre se tiene un coste electoral si se viene a resolver los problemas de la ciudadanía. Yo hay una cosa que me asombra eso que decir. Vamos a ver, una parte lo único que acepta es la independencia. Lo han dicho por activa y por pasiva, hoy otra vez. Es decir, por lo tanto, ¿qué vas a negociar? ¿Qué diálogo vas a hacer? Porque para dialogar tienes que ceder. ¿Qué le vas a ceder? ¿Le das la independencia? No. Porque lo diga el 49% o el 51%, que me da igual. Es decir, cuando uno se sale de la ley, que es lo que han hecho, está fuera de la ley, que es lo que vosotros no queréis entender. Están fuera de la ley, y cuando se está fuera de la ley hay que aplicar la ley. No es el diálogo, es la ley. Porque si no, la ley no sirve para nada. Esto es lo que no queréis entender.
Y este es el problema. Y el PP tampoco lo quiso entender, porque no lo ha aplicado así medio pensionista y lo ha acabado pagando. Pues yo te vaticino que lo mismo le acabará pasando al PSOE, porque una de dos, o cede y naturalmente permite que sigan actuando los CDR, que se boicotee cualquier, en fin, una charla de Cervantes, que no hagan nada, igual que no hacían las fuerzas policiales bajo mando del PP, la hará el PSOE. Es decir, se les permite que cambien por su respeto y ya está. Entonces, eso es la política de la violencia. O sea, es lo que admití, y por lo tanto uno no puede negociar con quien dice te voy a matar, que te voy a matar. Entonces, eso lo vendéis muy bien con las palabras, pero no es una realidad. La realidad es que estos señores han dicho que quieren la independencia. Bueno, yo creo que negocian la independencia, no negocian otra cosa. No negocian una reforma del Estatuto de Autonomía, no negocian que les den más dinero, eso ya lo llevamos ensayando muchísimos años. Todos, ¿verdad? No, ellos quieren la independencia, y el señor Torra quiere la independencia. Y por lo tanto, no pueden negociar con quien quiere la independencia. Lo que pasa es que naturalmente pues, algunos creen que eso es posible negociarlo. Bueno, no es posible, están fuera de la ley. A ver, Javier, y pasamos a otra cuestión. Vale, bueno, muchas gracias. Por supuesto, ellos, cuando vas a una negociación, pues ellos quieren la independencia, pero si lo que están pidiendo es diálogo y sentarse a hablar, como han pedido, porque al fin y al cabo, cuando ocurrió todo lo del 1 de octubre, ellos lo tomaron como la única alternativa que tuvieron, porque el gobierno central no se sentaba a hablar, no se sentaba a negociar, pero cuando se sienten a hablar, a negociar, en ese sentido no van a ir exigiendo la independencia, pero no se va a conceder la independencia. Y una cosa muy importante, pues en la que coincidimos, y es que nos tenemos que basar en unas normas constitucionales, que es lo que nos rige a todos en un marco de convivencia que nos hacen iguales. Entonces, de ese sitio del marco constitucional, el Partido Socialista no se va a mover. Hemos llegado a un punto, tenemos que pasar a publicidad, pero yo por cerrar esta cuestión diría que sí que hay ciertos puntos donde sí que se ve una ruptura, o digamos no ese continuismo, para empezar en rasgos que son por la primera vez histórica, pues que se da una moción de censura y digamos que un partido político al menos lleva en el programa de las intenciones de Sánchez, luego veremos su desarrollo, las cuestiones metodológicas para aplicar ya digamos una política laica de un Estado laico. Y por otro lado, la cuestión del envejecimiento demográfico, que es un tema que a muchos se les pasa de largo, y hay una serie de medidas para hacer frente a este tema que desde luego está asolando a toda Europa, y muchos cierran los ojos. Podremos ver si son medidas más acertadas o no, pero desde luego ahí están. Hemos tocado un tema que es el de Cataluña. Yo creo que eso nos acerca, nos podría llevar a cuestionar el modelo territorial. Es un modelo que desde luego está al menos en crisis, y hay varias alternativas que se enfrentan entre ellas como posibles sucesiones. Yo os propongo que vayamos a publicidad y en 2 minutos comentamos. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Como dijo San Pío V en la batalla de Lepanto, no fueron las tropas, ni las armas, ni los comandantes, sino la Virgen María del Rosario la que nos dio la victoria. Queremos presentaros una iniciativa. Algo que está cambiando España, pero necesita de ti. El rezo del Rosario por España. En Madrid, en la Plaza de Colón, todos los días 12 de cada mes. Por la conversión de España, de sus gobernantes y jueces, para que las leyes defiendan los derechos de Dios en nuestra patria. Por el fin del aborto y de toda legislación. Conoce nuestras convocatorias en Facebook, Rosario por España, Twitter, @rporesp, o en el blog rosarioporespaña.blogspot.com. En el Rosario está cifrada la salvación de España. Un 76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local.
Jun76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Escucha día a día Radio Ya. Pues buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo con Francisco Torres, Javier Guardiola y Almudena López Sanz. Habíamos desembocado a través de la cuestión catalana en el análisis del modelo territorial, cuáles son las propuestas del Partido Socialista en lo relativo pues al Estado de las Autonomías, por ejemplo, o a la configuración territorial del Estado en base al modelo federal, que es, digamos, una de las principales banderas del partido que han hecho a lo largo de los últimos años, pero paralelamente se enfrenta a ella la visión contrapuesta, que podría ser la abolición del Estado autonómico y una nueva posibilidad. Desde luego es que el actual está en crisis y aunque solo sea por la cuestión económica, nos cuesta 86.000 millones de euros, con lo cual es evidente que algo hay que hacer. La respuesta, pues yo espero que nos la respondan los presentes, Almudena López Sanz, Javier Guardiola y Paco Torres. Quien queráis, el primero que quiera. Bueno, cada uno tiene su visión, ¿no? Yo naturalmente creo que el Estado de las Autonomías es un pozo sin fondo que no es que deba ser rectificado, sino que debería ser eliminado, pero eso es una cuestión aparte. El problema, pues yo no tengo capacidad de cambiarlo, vamos a ver, pero sí que ahora está yo creo que el Estado federal ya lo ha sobrepasado, yo creo que ese ya no es el planteamiento de Pedro Sánchez, el federal o el confederal, y uno cuando lee las declaraciones tiene la ligera impresión, Javier a lo mejor no lo confirma, de que han asumido, y bueno, si el señor Feijóo se hace cargo del Partido Popular, pues casi que también, ¿verdad?, la idea esa de la simetría, ¿no?, de la simetría dentro de eso de la nación, de naciones, bueno, los nombres incluso la Constitución, la gente se mete mucho con esa frase, ¿no?, de nación, de naciones, pero es que la Constitución viene a decir eso, aunque la llame nacionalidades, ¿verdad? O sea que constitucionalmente, bueno, cualquier tribunal tendría muchas dificultades para dictaminar si era constitucional o no constitucional. Pero dejando esa parte, yo sí que creo que están ahora mismo en la idea esa de que hay un nacionalismo, o puede haber una forma asimétrica de autonomías en la cual la salida, yo tengo la impresión de que la salida que están contemplando, o el ofrecimiento, es de una especie de estatuto especial, vamos a llamarlo así, a Cataluña, al País Vasco y a Galicia. Eso parece que es lo que se activa de esos discursos que son un poco claros, pero es lo que se activa. Es decir, el señor Feijóo también lo reclamó, hasta ahora que ha sido presidente de Galicia. Claro, el problema aquí es que ya no juegan los partidos solos, también juegan cada una de las autonomías, aunque estén gobernadas por el mismo partido, y naturalmente las demás no creo que acepten, la gobierne quien la acepte, quien gobierne una discriminación de ese tipo. Y eso es lo que hace que el puzzle sea irresoluble. El Estado federal, bueno, podría ser una solución, pero todas volverían al mismo problema, porque todas tendrían el mismo estatus, y eso precisamente es lo que los nacionalistas no quieren. Y la otra fórmula, que la formuló Fraga, por cierto, lo del nacionalismo asimétrico, y lo copiaron, el nacionalismo es de derecha, ¿verdad? El PSOE se ha hecho ahora nacionalista, pero para el nacionalismo siempre ha sido de derecha. Y naturalmente, pues ahora tenemos esta cuestión. Y yo insisto, yo creo que todas las declaraciones estas que van haciendo, ¿verdad?, van hacia ese camino, o esa es la idea que tienen como posible oferta de solución. Crear esas tres, no sé cómo lo llamarán, ¿verdad?, en las cuales van a tener unos privilegios especiales. Claro, el resultado va a ser que las demás autonomías, insisto, gobierne quien gobierne, pues no van a estar de acuerdo, y ahí es donde volveremos otra vez al principio del problema. A ver, Javier. Bien, bueno, hablabas de que las autonomías, al fin y al cabo lo que hay que plantearse si ha sido un coste, o si es un coste, o es una inversión para la mejora de los ciudadanos. Es decir, al fin y al cabo se revierte un dinero en el que los ciudadanos se ven repercutidos con unas políticas públicas. Y después, a mí sí que lo que me parece muy importante del modelo asimétrico que se plantea, o que nos siga uniendo el principio de solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas, en el que yo creo que es lo que hace que justamente nuestro país siga siendo esa nación solidaria que se
se sienta parte del todo. Entonces, en el modelo territorial, pues es que no solo se va a tener que debatir entre Cataluña, Euskadi y Galicia, no, es que van a tener que entrar todas las comunidades, y todas las comunidades van a reivindicar lo suyo. Por lo tanto, va a ser otra parte de esa etapa de entendimiento, o nueva etapa de entendimiento, como por ejemplo fue la transición en su día. Entonces, bueno, desde luego que es una etapa política súper muy, muy, muy interesante. A ver, es más que nada por el panorama actual en el que nos estamos encontrando. Puede que en este sistema de autonomías sea un tema que se toque muy, muy, muy a largo plazo, porque todavía, bueno, se superponen otro tipo de cuestiones, sobre todo lo que hablábamos, pues algunas más de marketing, otras menos de marketing, pero de momento no hay predisposición por parte del gobierno, por lo menos lo que están las últimas noticias que nos vienen ahora. No hay predisposición a hacer ningún cambio en ese sentido relativo y cortante con lo que ha hecho hasta ahora el PP. Bueno, otro de los temas, desde luego, relevantes, que decíamos que era una de las cartas con las que se presentaba el nuevo gobierno del Partido Socialista, es el europeísmo, ¿no? Entonces yo os quería plantear, de aquí a futuro, cuál debe ser la relación con la Unión Europea, especialmente por la cercanía que puede tener la ministra Nadia Calviño. Por ejemplo, a colación, Europa nos exigía hace poco modificar la política fiscal, pues para mejorar la condición de la crisis, para las finalidades que sean. El caso es que somos el sexto país con mayores impuestos sobre la riqueza en el momento actual. En torno al 70% de la legislación proviene de instancias europeas. Paralelamente, es evidente que esta nos proporciona una seguridad económica y una cooperación con el resto de naciones que abre igualmente un debate que aquí todavía no ha surgido, pero que en el resto de Europa, como hemos podido ver con el Brexit, está más que implantado. ¿Cuál debe ser esa relación a futuro con la Unión Europea? Javier, Francisco, Almudena. Javier, que empieza. Bueno, el europeísmo es una bandera del Partido Socialista y que lleva con el resto de partidos socialistas en Europa, y ahora mismo Europa ha visto en España un aliado muy fuerte, no solo con el nombramiento de Nadia, sino con la posición fuerte, tanto como por ejemplo con el ministro de Asuntos Exteriores Borrell, que es una apuesta fuerte por Europa. Justamente en las semanas en las que Italia salía un grupo escéptico sobre Europa. Entonces, el marco europeo, el Partido Socialista va a seguir el marco europeo dentro de los acuerdos que se hagan en Europa, pero siempre y cuando también dentro de la autonomía que tiene cada Estado-nación dentro de la Unión Europea. Y el mayor ejemplo es el propio Portugal, que tiene también otras formas de hacer políticas y que tienen buenas relaciones con Europa, y están también pensando en el reparto de la riqueza y pensando también en la clase trabajadora. Francisco y Almudena. No, yo he dicho antes que el gobierno sí que ha dado tranquilidad, al menos nombrando a los ministros. Luego, hasta que no hacen las políticas, nunca se sabe, pero de cara a lo que es Europa y lo que es el Grupo Socialista, que es uno de los dos pilares, ¿no?, de los dos pilares de la Unión Europea, pues naturalmente es evidente que no va a hacer nada que vaya a ir contra lo que son, en fin, las políticas generales que hay en Europa. Podrá mover poco dentro de la autonomía que tienen, pero esa es la realidad. O sea, que yo no creo que vayamos a asistir a unos cambios importantes, y naturalmente sí creo que porque por razón de debilidad del propio gobierno, y eso nadie lo puede negar, por los diputados que tiene, pues se va a amparar todavía más en el paraguas, ¿no?, en el paraguas que le brinda las políticas europeas, por lo menos hasta las elecciones que bueno, está en una cámara complicada. También hay unos intereses para esas elecciones europeas. La cámara no va a tener el mismo resultado que ha tenido hasta ahora, porque ya se ha visto lo que ha pasado en las elecciones en parte de estos países de Europa, incluso la propia Italia, y por lo tanto, si los dos bloques fuertes son el PSOE, vamos a entendernos, aunque no sea así el nombre, y el Partido Popular Europeo, pues naturalmente no van a esperar que una pata del banco y una pata importante como es España se les vaya a descuadrar, porque, en fin, de pronto les diera para hacer políticas, en fin, contrarias a lo que es el marco de la Unión Europea. Yo creo que en eso no va a haber cambio. La salida a la portuguesa pues es complicada, es decir, porque parten de otro problema, de otra formulación de impuestos, que yo ahora mismo
veo difícil que se pueda aplicar en España. A mí me gustaría que algunas medidas portuguesas se aplicaran, pero yo dudo que ahora mismo se puedan aplicar en España. Un problema también de escuelas económicas, de los responsables de las áreas económicas. Entonces, no, los responsables que ha nombrado él son bastante, en fin, iguales a los que puedan tener en otras partes de Europa. Y eso es importante saberlo. Yo creo que los mensajes de Sánchez sí que han sido acertados desde su posición con respecto a Europa, es decir, tanto en el área económica como en el área de la política exterior. Yo creo que ahí Sánchez ha buscado ese apoyo claramente. Otra cosa será lo que pase después, porque con 84 diputados, pues vamos a ver con quién se apoya, ¿no? Pero ahí puede hacer pinza fácilmente con Ciudadanos y con el Partido Popular, que también están obligados a aceptar ese tipo de juego. Y reiterábamos el número de diputados que tiene el Partido Socialista. En este sentido, yo sí que creo que, teniendo en consideración que las próximas elecciones autonómicas van a coincidir con ser las elecciones europeas, estos 2 años de legislatura al gobierno de Sánchez le va a venir estupendamente para preparar todo lo que es la campaña, y seguramente sí que el contexto europeo esté más normalizado en el panorama cotidiano de lo que ha estado hasta ahora, o más presente en políticas. Ya la verdad es que no sabría mojarme. Venga, y vamos a ver. Hay una serie de inversiones que no jugamos mucho, y yo Exacto. creo que en este sí que Sánchez va a jugar a fondo esa carta, lo que es las inversiones del corredor Mediterráneo, el nuevo antiguo corredor atlántico que se abre ahora. Yo creo que Sánchez va a jugar, o debería, y para eso está Borrell, naturalmente va a jugar esas cartas, porque si consigue desatascar el asunto, pues naturalmente son unos réditos que el Partido Socialista tiene que sumar réditos para enfrentarse a esas elecciones en 2020. Primero aguantar y luego naturalmente sumar réditos, independientemente de que a uno le guste más, le guste menos, pero ese es su objetivo, ¿no? Si tiene que sumar réditos para ampliar su base, y naturalmente si consigue estas cosas, pues es importante. Y naturalmente si no las consigue o inicia una política que se sale de lo que lo que ellos consideran o que se considera normal en Europa, pues naturalmente la cosa pues iría en detrimento de él. Yo creo que igual que decías que tiene que buscar acuerdos, no aquí, también está el acuerdo de fuera, que en estos momentos, por estas inversiones que hay, que tampoco salieron adelante en la legislatura, bueno, en la mini legislatura que hemos tenido, pues naturalmente yo creo que va a ir por ahí, ¿eh? Vamos a ir con otra cuestión, porque mencionábamos que se le está exigiendo a España que aumente el nivel de fiscalidad, el nivel de impuestos como medida recaudatoria. Entonces, yo, en base a varios informes que he estado consultando, parece ser que según la carga impositiva actual en España, si se empieza a trabajar a los 16 años y se fallece a los 83, se obtiene una renta bruta total de 1,5 millones de euros aproximadamente. Bueno, pues Hacienda se lleva en torno a medio millón, 585.000 millones de euros entre IRPF, cotizaciones sociales, IVA, impuestos sociales, IBI, etcétera. Vamos a ver, son unos impuestos que son, desde luego, para muchos inasumibles a lo largo de toda su vida, como hemos visto, y desde luego cada vez más demandan una reducción de esta política fiscal. ¿Cuáles son las medidas en este sentido que pueden beneficiar a los españoles, haciendo al mismo tiempo frente a las necesidades de la crisis económica? Javier Almudena, venga, empecéis vosotros. Vale, bueno, a mí esto de que, bueno, que los impuestos están altos, los impuestos aquí en España están altos sobre todo a la gente, a nosotros, a todos nosotros, a los que nos levantamos, vamos a trabajar y nos volvemos a casa. A esos los impuestos están las familias están en unos ratios muy, muy altos. Oxfam sacó un informe en el que hablaba de que las familias pagaban 50 veces más impuestos que las grandes empresas españolas. Entonces, ¿hay margen para subir los impuestos a las familias, sobre todo de clase trabajadora? Pues no, el margen es muy reducido. ¿Hay para subirlo a grandes empresas, no al pequeño comercio, no a las pymes, a las grandes empresas aquí en España, o a grandes rentas? Sí, aún hay margen para subirlo y poder retribuir la riqueza, incluso dejar un poco de oxígeno también a las familias. Bueno, estamos en torno al 40% de la carga fiscal, ¿no? Almudena y Francisco. No, en ese sentido, y hay que tener en consideración un fenómeno que ahora mismo puede que esté pasando en otros países. En ese sentido, estas cargas impuestas a, digamos, sobre todo hombros de una clase generalmente muy, muy, muy baja, pone en detrimento a partidos con los que estamos conviviendo ahora y permiten ese aspecto emerger a lo que es la extrema derecha y la extrema izquierda, que nos llevamos las manos a la cabeza, pero la mayoría de votantes
de estos partidos pertenecen a clases muy, muy, muy bajas. Entonces, en ese sentido, que se lo hagan ver a la hora de interponer este tipo de impuestos, porque no van a afectar a una clase media que ya les está votando de por sí. Van a enfrentarse ahora mismo a una clase muy baja que, por pretensión, en primer aspecto, Podemos dice que es su voto, pero puede que cambien las cosas. Es que quizá uno de los problemas que enfrentamos es la desaparición de esa clase media que mencionas, sí, y su, digamos, su acople a lo que es las clases menos pudientes, ¿no? O sea que, en fin, a esto asistimos. Francisco. Bueno, yo es que el problema, y Javier lo ha apuntado así, en su ámbito, pero lo ha apuntado, el problema es que nuestros impuestos cobran muchas cosas y para rebajarlos o alguien lo tiene que pagar, tenemos un déficit muy alto, es decir, es muy complicado para España en este momento rebajar impuestos en el sentido de la rebaja que quiere la Unión Europea, porque la Unión Europea es una media, es decir, tiene usted el 40%, me tiene que poner el 37%, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, eso es lo que dice la Unión Europea, pero el problema en España, como ha apuntado Javier, no se trata que baje del 40 al 37, el problema es interno, es decir, todos esos tramos que además son trampas sucesivas que se han hecho para que paguen más, etcétera. Y evidentemente hay dos cosas evidentes, una, y he repetido, una es la erosión de las clases medias, esto es un dato estadístico y no se puede olvidar, es decir, las clases medias en España se han reducido en el último decenio y además visto empeorada su situación, y esto es un dato. En segundo lugar, que han emergido lo que llaman las nuevas clases, ya no hay clase alta media, ¿no? Ni tan siquiera para el baremo europeo, son 6 clases, sería muy prolijo ahora. Y naturalmente hay una clase que va a ser la clase desfavorecida o la clase reproletarizada, sería a lo mejor el mejor término, que está creciendo en Europa y que naturalmente está ahí. Y esta gente pues naturalmente ve que sigue teniendo unos niveles, unas tasas impositivas muy altas. Pasa con las pensiones, mire usted, se cobra 2 pensiones porque que no llegan al mínimo, pero entonces como son 2 pagadores, no sé por qué extraña razón, entonces hay que pagar. Son cosas que yo no alcanzo a comprender y eso crea la desafección de estas masas de ciudadanos que van a ir extendiéndose, como ha sucedido en otros países de Europa, porque se encuentran desasistidas. Y claro, el problema es que, a pesar de lo que ha dicho Javier, no hay esas reformas. Las reformas que se han hecho hasta ahora de los impuestos, tanto a lo largo de todo el periodo, no sé qué pasará en el futuro, pues en realidad no han beneficiado, sino que han ido erosionando esos lugares y ha dado la aparición del fenómeno de Podemos, donde hay mucha gente que vota Podemos, pero que ideológicamente no es de Podemos. Esto hay que decirlo, es decir, ese es el problema que ellos tienen. Es decir, ¿por qué? Pues porque han ido viendo cómo, en fin, el establishment gobierna para otro tipo de personas y estas se van quedando fuera. Como dice él, claro, hay márgenes para subir y bajar. Bueno, lo ha hecho Trump, ¿no? Le ha dicho que Amazon nos paga impuestos, te voy a echar. También hay que hacerlo. Es decir, que a veces ese tipo de políticas hay que hacerlas. Lo que pasa es que, bueno, Trump es un señor que es millonario y los demás no lo son y que pueden permitirse esos lujos. Entonces, habrá que verlo, pero yo me temo que a pesar de las buenas intenciones, las rebajas impositivas no se van a producir en ese nivel. Si hay bajada de impuestos será genérica, y con lo cual estaremos en el mismo problema. Entonces, hasta que no veamos eso plasmado de alguna manera, se han anunciado que van a subirse impuestos, que se van a poner a las grandes empresas, que si se va a poner a los bancos lo repercutirán en los ciudadanos, ¿verdad? Y además los ciudadanos que menos tienen, porque los ciudadanos que tienen nunca les cobran en los bancos. Claro, este es otro pequeño detalle sin importancia. Bueno, pues esto es algo interesante, porque además yo no he visto hasta ahora voluntad de hacer frente. El PP no lo podía hacer, ni lo ha hecho, ni lo hará, porque sus bajadas son de otro tipo, ¿verdad? Y las del PSOE, pues hasta ahora no han sido. No sé ahora lo que va a pasar, habrá que verlo. No lo vamos a ver este año, naturalmente, porque no puedo hacerlo, salvo que lo haga mediante algún tipo de subvención, etcétera, o indirecto, ¿verdad? Pero ya nos anuncian que la gasolina ya hemos visto cómo sube, porque existe la presión para que España suba sus precios, etcétera. Entonces, habrá que esperar al año siguiente a ver cómo es el nuevo modelo impositivo. Pero es que el problema está en, como ha dicho, y eso sí que tiene razón Javier, nunca esas rebajas acaban realmente, hay un montón de trucos que acaban perjudicando precisamente a los que menos tienen, ya en el umbral de la clase media por abajo y por supuesto por debajo de la clase media. No, bueno, esto es algo que algunos no entendemos, porque es tirarte piedras contra tu tejado, pero bueno, en fin. A mí en este tema yo creo que nosotros tres que nos encontramos aquí en la mesa nos afecta por, digamos, nuestra edad, nuestra condición de universitarios. No hay que olvidar que el gobierno de Mariano Rajoy elevó los precios de la matrícula, pues
bastante, en un 66%, tengo entendido, Bolonia, sí. que desde luego nos ha perjudicado a otros bastante, y esto no ha sido el gobierno de Mariano Rajoy, con lo cual pues es una de las condiciones a nivel fiscal más que venimos soportando. Yo quería tratar de tocar una última cuestión, a no ser que tengamos más tiempo, y es una de ellas en las que hemos mencionado al principio del programa, que el Partido Socialista sí que se presenta como rupturista o como innovador en el sentido de la laicidad. Quiero recordar que es el primer presidente de la historia de la democracia que jura su cargo sin Biblia y sin un crucifijo, cosas que ya había algún cargo municipal, tengo entendido que también, pero a nivel de presidente es el primero de la democracia. Y estas, digamos, las medidas que ya venían implementadas en el informe que hemos mencionado previamente, pues a nivel de educación, a nivel de, digamos, la laicidad de Estado como tal, ¿qué propuestas nos propone o qué rumbo, qué hoja de ruta va a tomar el Partido Socialista en los próximos meses respecto a esta cuestión y a qué se debe, ¿no? Yo diría en un país que quizá es de los que históricamente en toda Europa ha mostrado una tendencia, una práctica religiosa más arraigada. Pues digamos una última cuestión y vemos si nos da tiempo más. Almudena. Muchas veces dentro de la política existe un conflicto, y es: ¿la política es reflejo de la realidad o la realidad es reflejo de la política? En ese aspecto, actualmente estamos viendo pues un panorama en ese sentido de educación laica o no muy proclive a la laicidad, bien sea por el sistema educativo a nivel docente, bien sea por las propias instituciones. Es coherente el Partido Socialista con lo que ha promulgado durante muchos años, y en ese espectro lo que nos tiene que resultar raro es ver al gobierno de Mariano Rajoy y al gobierno de José Luis de Zapatero y a más gobiernos anteriores con símbolos cristianos en ese sentido. En teoría, ellos son reflejo de lo que promulgan, y en ese sentido sí que es cierto que tristemente se está desgravando mucho ese cristianismo dentro de las aulas y dentro del contexto social, pero no nos tiene que impactar porque ellos lo defienden así y así es como se ha representado. Hombre, es que además quizá aquí un problema es que el Partido Socialista, una de las banderas en esta etapa, en este momento, es la cuestión de la igualdad y la cuestión de género, con lo cual aquí está siendo, como dice Almudena, coherente en el sentido de que está aplicando las propuestas que lleva implementadas en sus programas. Nos sorprende quizá más, como dices, pues o no, nos sorprende la cuestión de la ley Cifuentes en un espectro político que quizá tienda a tener más representación o más cercanía en los sectores más religiosos de la sociedad, ¿no? Pero, en fin, Francisco y Javier, ¿qué propuestas tenéis para este tema? Hombre, yo las propuestas no las conozco. Yo creo que ha hecho un ejercicio de coherencia, Ya me gustaría a mí que todos los socialistas hicieran ese ejercicio de coherencia y no se fueran detrás del santo, con todos los respetos dicho cuando llega Semana Santa, porque eso se hace con interés electoral. Es decir, si tú defiendes eso no debes de ir, ellos van para que les vean, para que, en fin, estas cosas. Pero a mí me parece coherente, yo por lo tanto no sé por qué se ha criticado a Sánchez por eso. Es decir, ha hecho que era lo normal, o sea, lo que ha hecho es lo coherente y lo que debía hacer, y eso hay que aplaudirlo. Las políticas que puede implementar, pues no lo sé. Yo creo que la batalla puede estar si meten mano en el tema educativo, en la cuestión de la religión, pero bueno, ese está el problema que tiene un concordato vigente, que es un acuerdo internacional, y los acuerdos internacionales pues se tienden a respetar o a renegociar, o sea que esas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Naturalmente, lo que ha dicho antes Javier, yo creo que van a seguir implantando las políticas de las leyes de género, vamos a llamarlo así, y van a seguir en ese camino, pero esto tampoco están engañando a nadie. Yo no sé por qué se echa las manos a la cabeza, es decir, eso forma parte de su programa y de la nueva ideología o de los nuevos componentes ideológicos de la izquierda. Por lo tanto, yo ahí podré estar en contra, pero naturalmente no les puedo echar en cara incoherencias lo que han defendido, y naturalmente yo creo que por ahí van a ir de momento las políticas de Pedro Sánchez. En el otro sentido, en otras cuestiones mayores, pues está el problema para ellos, ¿no? Del concordato que tienen firmado, y que naturalmente un acuerdo internacional, si la gente dice muchas tonterías, pero un acuerdo internacional que, como de entre estados, pues naturalmente requiere una renegociación, se puede quitar, se puede poner, etcétera, pero no se puede hacer a las bravas. Yo esto es lo que, las dos líneas que veo.
No sé si se va a plantear en estos momentos renegociar el concordato o negociar un nuevo concordato o no negociar ninguno, pero sí creo que en el otro sentido va a seguir con la misma política de ingeniería social, que en el fondo es contraria a lo que predica la Iglesia, pues naturalmente iba a seguir con la cuestión esta de las leyes de género, porque bueno, está dentro de lo que es su programa. Yo creo que ahí no engañan a nadie. Sí, Javier. Bien, bueno, yo creo que justamente si destaca algo estos pocos días que lleva el gobierno del Partido Socialista es por coherencia tanto en lo que en su ideario, en su ideología, o también en su forma de actuar o sus modelos éticos, como he visto también en el caso de ayer de la dimisión del ministro. Entonces, bueno, en ese sentido yo sí que creo que es importante que el Partido Socialista pues eso sea coherente para que seguir aumentando en credibilidad y que al fin y al cabo el Estado sea un reflejo de la ciudadanía, como hablabas, y al fin y al cabo tenemos una sociedad diversa, mayoritariamente con unas ciertas creencias, pero diversa, y por eso mismo el Estado tiene que defender los intereses de fe, o tiene que reflejar la diversidad que tiene, y por eso es necesaria una separación de Estado e Iglesia. Bueno, la Iglesia y el Estado están separados en España. Bueno, podemos diferir en... está separada. Que el alcalde vaya detrás del santo es decisión del alcalde. Esto es el problema que mucha izquierda tiene. Es decir, sí, pero luego voy detrás porque mis vecinos me quedan bien. No, nadie te obliga. Es decir, como a nadie te obliga a jurar con un crucifijo y una Biblia. O sea que esas son cosas que uno tendría que darle una vueltecita. Yo sí quisiera preguntarle una cosa a Javier, ya que está aquí. Y es que... nos quedan 3 minutos. 3 segundos, pues mejor que lo ocupe o luego ya cerráis vosotros. Abstrayéndonos de la alta política, yo sí me gustaría saber, tú que eres representante de la juventud socialista, y yo tengo amigos que están ahí y demás, aquí donde yo vivo, ¿qué le pediríais no ya a nivel nacional, ¿qué le pediríais a Pedro Sánchez cuando en los órganos del partido haya que llevar propuestas vinculadas a vuestros problemas concretos de la juventud? ¿Qué le pediréis que incluyera, no en estos presupuestos evidentemente, pero sí para los siguientes? Bien, bueno, muy importante sobre todo los temas de juventud, porque al fin y al cabo somos una parte en la que en estos últimos años ha estado más denostada por la crisis, y que aquí los que estamos en la mesa pues seguramente los que más nos ha sacudido. Una parte fundamental yo creo que es la educación, y no la educación como modelo educativo, sino la posibilidad de que toda persona pueda estudiar o pueda acceder a los estudios a los que pretende estar. Sobre todo, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, hablaba de las tasas universitarias antes del gobierno de Mariano Rajoy, pero hay que destacar que al final por comunidades, la Comunidad de Madrid es una de las que tiene las tasas universitarias más altas, y eso se ve repercutido también, y además de tener las tasas más altas, es de las que menos inversiones, o de las que más ha bajado sus inversiones. Entonces, bueno, la juventud necesita eso, necesita sobre todo oportunidades, y para tener oportunidades lo primero hay que formarse, y después tiene que tener oportunidades laborales. Entonces se necesita un nuevo marco en que la juventud pueda optar a tener unas oportunidades de empleo aquí en nuestro país, no fuera, que es lo que está ocurriendo actualmente con las personas formadas, que las oportunidades venían fuera de lo que es tu entorno, tu ciudad, tu pueblo, tu familia. Y yo creo que la mayoría de jóvenes, pues bueno, habrá jóvenes que querrán tener una experiencia internacional, pero la mayoría de jóvenes quieren tener una oportunidad para lo que se han formado aquí, y aquí sobre todo hay un 47% de sobrecualificación, es decir, hay gente que está trabajando en puestos inferiores a lo que ha sido formado, y eso es un problema porque genera una frustración a esa juventud, que al fin y al cabo tienen que ser los líderes del mañana algún día. Entonces tiene que haber unas oportunidades que se creen, tanto educativas como laborales, y esas oportunidades yo creo que sí que se van a empezar a reflejar en unos días. No se puede pedir todo al gobierno en las primeras semanas, pero sí que se van a ver reflejadas como unas intenciones, que la juventud sea un eje fundamental. Desde luego, una apuesta importante que tendríamos el IMA de Maui y las pensiones, decir yo, tendríamos y que bajar el truco ese de los másteres de segundo grado.
Sí. Bueno, tenemos que ir finalizando el programa. Desde luego es un tema que se nos ha quedado en el tintero. Efectivamente, que los jóvenes que se marchen a estudiar sean por gusto propio, por ambición, por interés personal, no por necesidad para encontrar un trabajo. Javier Guardiola, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Almudena López Sanz. Un placer, como siempre. Y Francisco Torres. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Pues esperamos veros en siguientes programas. Os damos las gracias por venir y nos vemos la semana que viene.